Buenos días. Bueno, gracias por asistir. Como nos ha presentado Salvador, Carlas y Rafa, que venimos del Instituto de Pegada en Gerona. Y bueno, es un placer estar aquí después de diferentes ponencias y nosotros intentaremos muchas cosas que han salido, explicar cómo las hemos llevado a cabo en nuestro centro, cómo las hemos, bueno, pues en el día a día del instituto. Y es un placer aquí estar hablando con todos vosotros, conversando de inteligencia artificial, pero sobre todo de educación. Y lo que os venimos a explicar son cosas prácticas. Os venimos a hablar del pasillo de nuestro instituto, de cosas que hemos ido haciendo durante este curso. Como veis, nosotros la IA en el centro y nos encontramos en esta situación. Y antes Raquel ya ha explicado, ya os ha preguntado, ¿cuántos de vosotros habéis tenido problemas con los alumnos? Y cuántos, pues lo primero que hemos hecho ha sido prohibir, ¿no? De decir, bueno, como no sabemos qué hacer, pues prohibimos y ya está. Pero está claro que eso no es una solución. Ahora, en estos buenos días, soy Carlas. Durante estos 45 minutos lo que vamos a explicar es el proyecto que hemos llevado a cabo nosotros en el centro. Estas incertidumbres que nos generó la IA, cómo la hemos convertido en un motor de cambio en el centro. Y a lo largo de la mañana te vas dando cuenta de que lo que vamos a decir se ha hablado casi de todo, ¿no? En mi mente, en las ponencias que he tenido la suerte de asistir, hablaban de una manga, de la solapa, de los pantalones, y nosotros realmente lo que vamos a hacer es explicar el traje que hemos hecho con todas estas informaciones. Aquí estamos nosotros, un centro joven 2020, a 7 profesores iniciando un centro nuevo, llenos de energía, llenos de vitalidad, llenos de grandes ilusiones, pero también con una incertidumbre, que eran las mascarillas. En pleno COVID, iniciamos el centro. Por suerte superamos el tema, estamos a 5 años más tarde o 6 años más tarde con 3 veces y pico más de profesores. Un centro ya más o menos consolidado, pero siguen las incertidumbres. Esta vez no viene en forma de virus, sino en forma de inteligencia artificial generativa. Y esta inteligencia artificial generativa nos llenó de estas incertidumbres de qué es lo que tenemos que hacer con ella, ¿no? Contábamos tener 2 micros, pero iremos improvisando. Nosotros ya el curso pasado empezamos a ver algunas situaciones curiosas, como vemos en la fiesta final de curso de cuarto de ESO, en el discurso del alumno representante, pues una de las frases suyas fue: damos gracias a ChatGPT porque si no muchos de nosotros no tendríamos el graduado. Claro, os podéis imaginar en ese ambiente festivo, pues todos reímos, nos hizo gracia, bueno, todos estábamos contentos. Pero ya en algún equipo docente, cuando estábamos preparando alguno de los proyectos, uno de los profes, estaría bien, ¿no?, que pusiéramos alguna actividad que usen la IA. Y claro, todos nos mirábamos diciendo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué criterio? Pero ya veíamos esa necesidad y había gente que ya lo hubiera, bueno, implementado directamente. Pero claro, os podéis imaginar, en la sala de profes, el último caso así, nos viene la profesora de primero de eso, alumnos de 12 años, y nos dice: ¡buah! Los alumnos se lo están pasando genial con la actividad que les he preparado y están utilizando pues un chatbot, en ese caso era ChatGPT, y claro, todos, pues os podéis imaginar cómo nos quedamos. Primero de eso, 12 años, sin permisos, sin saber qué estaba haciendo, sin ningún criterio. Alucinando con lo que acabábamos de oír, ¿no? Y con este desconcierto educativo que nos llevaba la IA. Recuerdo una vez que una profesora de primaria, quinto de primaria, vino súper emocionada. Además, lo ha citado en una conferencia que acabo de estar, otro profesor con una experiencia semejante. He utilizado a Grok. Con mis alumnos han colgado una foto y han hecho un vídeo, están contentísimos, Grok. Quinto de primaria. Cuando se lo cuento a Rafa, bueno, cuando se despierta en el hospital, dijimos, hay que hacer algo, ¿no? Porque en realidad, ¿qué están haciendo los alumnos y los docentes en nuestro centro? ¿Qué están haciendo en los centros?
también ha salido antes, ¿no? Yo propongo una actividad creada con IA, el alumno la resuelve creada con IA, yo la corrijo creada con IA, todos pretendemos estar enseñando y aprendiendo a la vez, pero ¿qué está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? La IA está en el centro. Y cuando digo o decimos en el centro, queremos decir en el centro. No solo en el centro instituto, sino en el centro de las preocupaciones, porque realmente esto nos genera un dilema digital del que debemos hacer. Y aquí nosotros identificamos 4 soluciones, 4 posiciones posibles. La primera, prohibir. La IA en mi centro no entra. Esto es como absurdo, ¿no? El alumnado vive con la IA igual que vivimos nosotros y además empuja a la clandestinidad y nada bueno se genera desde la clandestinidad. Si acaso, mucho menos aprendizaje o aprendizaje positivo. Otra es el ignorar, ¿no? Bueno, yo no me doy por enterado, ¿eh? El PMAO, ¿eh? Y empezar al muerto a otro. Esto no es cosa mía, pues, que puede pasar, que aumenta la brecha digital, porque no nos damos cuenta de que unos trabajos son perfectos por un alumno que sí le pueden pagar el chat GPT caro y otros alumnos que no pueden, no, por ejemplo, o no tienen acceso. Otro, adoptar a ciegas, el profesor emocionado. ¿Sí? En todo vamos a meter la IA, porque se puede meter en todo, ¿no? Esto puede suceder la gran preocupación que tenemos todos, ¿no? De generar eso, de delegar el aprendizaje, que es el problema más grave. Y otra era liderar. Nosotros era otra opción que teníamos como líderes educativos, como líderes del instituto, que pensamos pues hay que crear un contrato social, hay que generar ese contrato social, alfabetizar sobre ética, sobre ella, sobre ética de la IA y sobre su uso competencial, y recordando siempre que la respuesta es humana. Y optamos por esta última respuesta, la de liderar, porque no porque sea la más fácil, sino porque es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos unos alumnos a los cuales hoy se ha comentado y antes ha hablado de inclusión y de un futuro a los que hay que educar para el mundo que viene o el mundo que ellos quieran crear. Muchas veces decimos, no, es que los tenemos que preparar para un mundo que no sabemos cuál es. Igual también los tenemos que preparar para que ellos creen el mundo que consideren que necesitan. Y volviendo un poco a la situación anterior de yo le debo el aprobado a ChatGPT, podría ser una anécdota divertida o nosotros ya vimos como una alarma, ¿no? Aquí que nos ponen apruebo con el ChatGPT, bueno, nos reímos, pero es una señal de alarma. ¿Y por qué una señal de alarma? Tenemos que liderar, tenemos que convertir que los alumnos están utilizando la IA en un socio cognitivo. Entonces, tenemos que ver cómo lo implementamos en nuestro centro. Los docentes estaban también como en desconcierto. Antes hablábamos qué están haciendo los alumnos, qué están haciendo los docentes. Los alumnos la usaban, todos. Los docentes, muchos la estaban usando y de forma clandestina. ¿Vale? ¿Y qué nos estaba pasando? Pues que un profe pues, preparaba una actividad con la IA, el alumno la contestaba con la IA, el profe la podía llegar a corregir con la IA, situación de aprendizaje, pero ahí nadie había aprendido ni había habido una actividad de enseñanza ni de aprendizaje. De ahí vemos que, bueno, necesitábamos crear nuestro marco de uso en la IA. Y entonces llega el momento ese de que ya ha salido y todos estamos entusiasmados con la IA. Cuando preguntamos a quién le gusta la IA o quién la usa, todo el mundo levanta la mano, ¿no? Pero cuando ya preguntamos quién quiere hacerse responsable de la ética, de las implicaciones que tiene el uso de la IA, ahí ya bajamos las manos, todo el mundo desaparece, nos quedamos la sala vacía y nosotros dijimos no, nosotros queremos liderar esas implicaciones éticas de la IA. Queremos ser los responsables y ver cómo lo hacemos en nuestro centro. Sí, porque la IA apareció sin pedir permiso, como decía ahí, pero además apareció sin manual de instrucciones y sin formación. Y lo que para nosotros era peor, sin consenso pedagógico, porque la adoptamos sin más, ¿no? Luego, ahora hacemos un pequeño paréntesis, vamos a dejar de hablar de filosofía o de pedagogía o de
y vamos a hablar de derecho o de leyes, ha salido hace un momento. Claro, como no vino con manual de instrucciones, aquí nadie sabía que había una EUA Act, una ley europea que regulaba. Y cuando a uno le cae y empieza a leer y ve la fecha del medio, de 2 de agosto del 26, y ve lo que dice ahí de obligaciones de la dirección, garantizar la supervisión humana, puedo más o menos conseguirlo. Alfabetización y formación, fácil, asequible. Hace media hora hemos tenido toda una charla de este proceso. Transparencia con familias de alumnos, no hay problema. Evaluación del impacto. Vamos a ver. Y abajo a la izquierda dice, hay que realizar el listado completo de todas las herramientas ya en uso en el centro. ¿Quién, caray, es capaz de hacer eso en un centro educativo? Pues la ley dice que somos responsables, o al menos esto desde nuestro poco conocimiento legal hemos entendido, ¿no? Con lo cual, cuidado, porque si estamos utilizando la IA así sin más, tenemos un problema o podemos tener un problema. Profesores que me dicen, sí, yo escaneo documentos, la máquina me lo corrige, me da el feedback, el feed forward, me da todo. Y la pregunta es, ¿has pedido permiso a las familias? Porque claro, eso es propiedad intelectual. Eso es un documento que ha escrito una persona, que tú no puedes colgar sin más en una herramienta de estas, que puedes tener un problema. Entonces, es interesante leer o interpretar o pedir a alguien que sepa de leyes que te explique cuáles son los condicionantes legales que tiene el uso de la IA en educación, porque la Unión Europea, ya sabemos eso que dicen, ¿no? En Estados Unidos inventan, en China copian y en Europa legislamos, ¿no? La Unión Europea parece ser, o a nuestro entender, ha legislado que todas las herramientas, el mundo educativo es línea roja, ¿no? Es alto riesgo. Con lo cual tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Entonces nosotros en el centro lo que dijimos fue, delante de todo ese movimiento que había, de que todo el mundo utilizaba la IA, ha salido una mesa redonda. Paramos, nos sentamos, estudiamos, analizamos y vamos a una respuesta. Nuestra respuesta fue en forma de una especie de contrato social, donde decidíamos, hablábamos, discutíamos sobre por qué, el cómo y el cuándo de la utilización de la inteligencia artificial en el centro. También la elaboración de un marco de uso, pero un marco de uso que sobre todo fuera ético, sostenible y pedagógico. Es decir, nos sentamos, hablamos, discutimos sobre estas cosas, finalmente sobre cómo haríamos esa obligación que tenemos de alfabetización. Obligación, pero necesidad, ¿no? También ha salido antes alfabetización de alumnos, alfabetización de profesorado, y no podemos dejar a las familias, porque las familias son una pata importantísima del momento, porque los alumnos pasan mucho más rato con la familia que con nosotros, ¿no? Entonces las familias tienen que saber lo que se está cociendo, lo que implica la utilización de la inteligencia artificial y las herramientas que están utilizando con la implicación que tiene. Y poco he hablado de pedagogía, ¿sí? Creamos un equipo IA. ¿Qué razones? Entonces, en educación no podemos improvisar. Tenemos que planificar. Improvisar es un riesgo y que no nos podemos permitir cuando delante tenemos alumnos jóvenes. Entonces, lo primero que hicimos, fue formar nuestro equipo IA. Nosotros tenemos una estructura que llamamos equipos de expertos y distribuimos a los docentes en diferentes equipos que van trabajando en diferentes ámbitos. Tenemos alguno de gestión de aula, otro de evaluación formativa, de que luego hablaremos, y creamos el nuestro de un equipo IA. ¿Y quién formaba parte de este equipo? Pues no era solo el coordinador digital, que en algunos centros es el que impulsa la IA. Era diverso, de diferentes ámbitos, diferentes materias, gente con experiencia, gente que no había usado nunca la inteligencia artificial, y ese era nuestro equipo. ¿Y con qué objetivos? Tenía varios objetivos. El primero, pues redactar ese marco de uso, no solamente que fuera un documento, sino que fuera un marco para cómo implementamos la inteligencia. Necesitábamos que fuera práctico,
al mismo tiempo contextualizado a nuestras características. No podía ser un copiar-pegar de otro centro o de algún modelo. Ese equipo también tenía que ver cómo integramos la IA desde un punto de vista competencial en nuestros currículums y con estrategias prácticas que los docentes puedan utilizar ya en el aula. Y lógicamente hacía falta una planificación, cómo tomamos esas decisiones. Importantísimo, como ha contado Carla, es la formación, pero formación de docentes, de alumnado y de familias. Las familias son clave, ha salido varias veces hoy durante la jornada, las necesitamos en este proceso. Y por último, teníamos que elaborar un plan de comunicación que fuera transparente y que llegara pues, a lo que hablábamos, docentes, alumnos y familia. El plan de trabajo de este equipo estaba en 6 bloques y trabajamos un poco con la misma dinámica que los otros equipos. A partir de lectura científica, documentos, han salido varios marcos, el marco de UNESCO, de INTEF, de competencias docentes, de competencias del alumnado. Nosotros trabajamos primero pues, desde un punto de vista del contexto, de pues, el marco normativo. Hablamos bastante y conversamos sobre qué oportunidades y qué riesgos veíamos en la IA, en su uso por parte de los alumnos y por parte de los docentes. Y elaboramos nuestra teoría de acción que comentaremos en breve. Había otro bloque que era la ética, porque bueno, la tecnología, como hemos visto, está avanzando y cambia muy rápido. En cambio, los principios tenemos que mantenerlos, tenemos que tener nuestros principios éticos. Aquí nos ayudó bastante el modelo PIO del Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña, que también comentaremos. Luego vimos qué significaba o qué es la IA generativa. Muchos docentes no tenían ni idea, lo que comentábamos, la estábamos usando, pero sin saber cómo funcionaba. A partir de ella, qué competencias eran necesarias para los docentes y para los alumnos, y eso lo hemos comentado y lo hemos discutido. Aplicaciones reales y una clave, cómo evaluamos. Y ahí sí que aún tenemos un debate importante de cómo evaluamos en un mundo en que se está usando la IA en el mundo de la educación. Luego ya aplicaciones y ejemplos de buenas prácticas y cómo diseñamos esta formación. Nuestra intención, y será así, es que durante el primer trimestre del curso que viene pues habrá una formación para los docentes, pero también necesitamos saber cómo integramos toda esta formación en el currículo de alumnos, una materia específica y de forma transversal. Y por último, pues la redacción del documento, que tiene que ser un documento vivo, no solo para colgar en la página web, que antes ha salido, que los centros tenemos muchos documentos que a veces están en los cajones, pues en el Drive, el plan de acción y ese plan de comunicación que habíamos comentado. Hablábamos de la teoría de acción. Fue lo primero que hicimos. Nosotros siempre que tenemos un proyecto de cambio, una innovación, nosotros lo primero que hacemos es nos planteamos nuestra teoría de acción. ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Qué acciones llevamos a cabo y qué resultados obtenemos en este momento y en el futuro? Y tenemos teoría de acción de uso de evidencias, de evaluación formativa, de gestión del aula. Dijimos, pues de uso de la IA también lo necesitamos. Y bueno, aquí salieron diferentes cosas como esa inseguridad, preocupación, entusiasmo de algún docente. Los alumnos ya lo están usando y están dejando de aprender. Los de lengua preocupados por si las redacciones las tienen que hacer todas en papel y boli porque si no usan la IA. Pero también veíamos la necesidad y las oportunidades que ofrecía la IA, ¿no? Como ese socio cognitivo del que hablamos. Y me gustaría destacar una cuestión. Normalmente cuando hacemos la teoría de acción, en acciones tenemos las que estamos haciendo ahora y nos aparecen muchísimas ideas. Los docentes somos creativos y siempre sabemos, querríamos hacer esto, lo otro. Y de ahí normalmente ya sale nuestro plan de acción. Pero fijaros, ¿cuántas acciones aparecen aquí en el futuro? Solo 2. Seguir el protocolo que establezcamos y formación del profesorado. Vamos, es que no teníamos ni idea en ese momento de qué teníamos que hacer. De hecho, hace un mes teníamos una reunión con el equipo IA y decíamos que tenemos que volver a replantear la IA porque ahora sí que estamos más seguros, tenemos más conocimiento y sabemos dónde queremos ir. Pero en ese momento estaba claro que no sabíamos ni qué queríamos ni hacia dónde íbamos. Y para el marco ético, tomamos como referencia el modelo PIO de l'OIAC, l'Observatori de l'Ètica de la Inteligencia Artificial a Cataluña, el Observatorio de la Ética de la Inteligencia Artificial en Cataluña, que con la responsabilidad y supervisión humana en el centro, tiene
trabaja sobre analizar la justicia y equidad para evitar sesgos, a brecha digital, protegernos contra o proteger al alumnado también contra deepfakes, a ciberacoso, el respeto estricto a la ley de protección de datos, conciencia, sostenibilidad, conciencia del coste energético que supone generar cualquier cosa con inteligencia artificial, autonomía, la agencia, ¿no? Esa palabra nueva que ahora ya hemos conseguido entender todos, pero que hace un año cuando nos la decían decíamos de dónde sale esta palabra, ¿no? Que el alumno sea autónomo, que la IA potencie el pensamiento y no lo sustituya, y transparencia, interacciones claras y declaradas. Cada cosa que hacemos con la inteligencia artificial lo comunicamos, ¿no? Cada, aunque sea preparar un examen, hemos utilizado tal para preparar este examen, ¿no? Nosotros lo comunicamos porque responde a las exigencias del modelo PIO del OIA. Esta nos generaba el marco ético, ¿no? De qué manera... Oh, uy, uy, uy. Ya está. No, casi, casi está. No, presentador no. Ahora, sí, 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 sí. Y luego, a partir de tener definido el marco ético, vimos qué necesidades teníamos en el centro, en el instituto, frente a la inteligencia artificial, y definimos 3 ámbitos en los que teníamos que trabajar en el centro, el equipo IA que ha comentado Rafa, para dar respuesta a estas preguntas. Primero, el ámbito normativo y ético, cómo damos respuesta a un uso responsable de la inteligencia artificial, y hablamos tanto de alumnado como de profesorado, qué hacer y qué no, cómo gestionamos la privacidad, cómo garantizamos la validación humana que tiene que estar siempre, tanto en las funciones humanas de profesorado como de alumnado. En el ámbito pedagógico, cómo la integramos para fomentar el pensamiento crítico. Ha habido una charla sobre pensamiento crítico hace un momento aquí. Cómo redefinimos la evaluación, tema importantísimo, y cómo convertimos la inteligencia artificial en el socio cognitivo que hemos hablado tanto esta mañana. Y en el ámbito formativo de recursos, ¿qué debemos saber los docentes? ¿Cómo lo hacemos para formar, para alfabetizar? Otra palabra que nos ha traído la IA con un uso común, y que tendemos por tecnología deseable y qué herramientas seleccionamos, ¿no? El tema de las herramientas, hablo en un momento, que Rafa nos comenta. Y eso es una clave que los docentes estamos preocupados, que es cómo pasamos, cómo convertimos la IA de que sea una máquina de respuestas al socio cognitivo. Podría ser la máquina de respuesta, nos da la respuesta, copiar, pegar, que es lo que hacen los alumnos, que es lo que hacen algunos docentes. Y entonces, bueno, y esa es la gran discusión que tenemos. ¿Cómo aprovechamos las oportunidades que ofrece la IA y cómo minimizamos los riesgos que ofrece? Y ahí está el bucle este cognitivo, ¿no? De que sea asistente, de que esa fricción cognitiva, de, bueno, vamos a cuestionar las respuestas que me está dando. No es una máquina de respuestas, sino mantenemos ese diálogo. La creación del documento por parte del alumno, del docente también. Y hablamos del docente, del alumno, pero el docente también tiene que ser un modelo y volver a esa iniciativa y en ese ciclo, ¿no? El desafío ese de amplificar el aprendizaje o el conocimiento del docente, ¿no? Y cómo pasamos de que la entrada a la IA sea la pereza, que es básicamente lo que les pasa a los alumnos, hacia la curiosidad. Y también a los docentes, porque muchas veces cuando la publicidad de muchas de las herramientas de IA es que os va a ahorrar tiempo. Yo de momento no lo veo, porque cuando las uso, es verdad que amplifica mis productos, mis escritos, pero tiempo no me está ahorrando. Igual mejoro lo que estoy consiguiendo en mi trabajo, pero tiempo no. Entonces, no es una cuestión de que me va a facilitar mucho la vida en ese sentido. Por tanto, la pereza no sería sino la curiosidad. Y eso es lo que tenemos que conseguir también con los alumnos. ¿Cómo lo hacemos? Y para ello, tenemos un ecosistema y en nuestro marco de uso, y ahí también hubo discusiones, establecimos los roles de cada uno de los agentes, de las personas implicadas. ¿Desde cuál era el rol del equipo directivo? Pues liderar este marco de uso, este protocolo, asegurar el cumplimiento de la normativa. El equipo IA,
que es un poco el que va evaluando las herramientas, pues desde el punto de vista técnico y legal, pero también desde el punto de vista pedagógico. El, el profesorado, que es el que tiene que diseñar, decidir para qué usamos, cuál es su objetivo, qué queremos que aprendan los alumnos, qué queremos que aprendan sobre IA o con la IA. El alumnado, que tiene que ser transparente y bueno, aprovechar todas esas herramientas, pero de forma ética, que les ayude a mejorar su aprendizaje, que sean conscientes de que están aprendiendo alguna cosa. Las familias, insisto en las familias porque es clave. Tenemos familias que pagan las herramientas Plus a sus hijos de 12 años para que hagan unos buenos trabajos. Claro, o toman conciencia de los peligros y de lo que supone el uso de la IA de esta forma así inconsciente, o tenemos un problema y necesitamos la alianza con las familias, es clave. Ahí tenemos también la alfabetización. Y el PAS, el personal de administración y servicio, ese es un tema que tenemos pendiente, pero tendremos que aprovechar también las herramientas IA y facilitarles, porque cada vez tenemos más burocracia, a pesar de que aprendí a desburocratizar los centros, pero cada vez tenemos más burocracia y por tanto ahí tendremos que aprovecharlo. Y para llevar todo esto al aula, lo que hicimos fue diseñar dos escaleras. La escalera que llamamos de integración, la que llamamos escalera de madurez, ¿no? En esta de integración es cómo llevamos las actividades al aula. Es decir, dentro de mi asignatura tengo que definir qué nivel habrá de uso de la inteligencia artificial por la tarea que voy a dar cero al alumnado. Puede ser a nivel cero, humano, tenía trabajo tradicional, que hacíamos hasta hace 3 años, ¿no? Un examen, ¿sí? Se puede utilizar la IA. Y hicimos un escalado de nivel 1, 2, 3, 4, 5 con pues, el nivel 1, asistencia técnica, corrección ortográfica, de formato, traducciones, planificación, lluvia de ideas y estructuración en un nivel 2, un nivel 3, asistencia parcial, la IA genera partes, el alumno revisa, mejora, ¿sí? En el nivel 4, colaboración bidireccional, en este diálogo que tengo a través de los prompts, y en el nivel 5, supervisión autónoma. La regla de oro está en amarillo en el extremo superior derecho. El profesor, la profesora, el docente, define el nivel permitido para cada tarea. Y cuando define eso, tiene que dejarlo claro. Y los alumnos tienen que entender que tiene que ser así. Evidentemente son alumnos y además son adolescentes y además son del arco mediterráneo, ¿no? Con lo cual la posibilidad de trampillas siempre está. Pero pensamos que este escalado nos facilitaba mucho vamos a utilizar la IA, utilicémosla bien, pero luego estaba, pero ¿en qué edades lo hacemos, no? Porque hay limitaciones legales y hay limitaciones de madurez. Pues hicimos este otro escalado, la escalera de la madurez. Nosotros solo tenemos de primero a cuarto de eso, con lo cual era más o menos limitado en nuestra escalera. Pero bueno, en primer de eso, una introducción guiada, un uso guiado, solo con cuentas de profesorado, no damos ningún dato. Comprender la lógica de la IA y máxima supervisión directa. Aquí no dejamos hacer nada al alumnado, ¿no? Aquí les explicamos, les intentamos hacer ver cómo funciona la IA, qué hay detrás de lo que vemos, ¿no? En segundo de la ESO, llegan a los 14 años, con lo cual el tema del consentimiento digital familiar es imprescindible, pero nos valida poder hacer cosas. La regla de la segunda fuente, ¿no? Hay que contrastar dice libros, ¿no? Pero con fuentes o con otras fuentes la respuesta que te da la inteligencia artificial y intentamos hacerles identificar alucinaciones, ¿no? De forma más o menos forzada, pero la idea es esta, que vean que lo de la IA no es todo verdad. En tercero de la ESO entendemos que ya podemos hacer un análisis crítico y podemos empezar a utilizar el tema de la ética profundamente con introducción a la posverdad, objetivo detectar estas fake news y analizar los sesgos algorítmicos, ¿no? Hay una actividad muy chula que es pedirle que te haga una foto de un instituto público de zona urbana de las afueras de la ciudad y sale una foto. Y luego, bueno, es muy chulo. Y luego de un instituto público, de una zona rica de la ciudad, y veréis lo que sale en la foto. Pues debatimos sobre esto, ¿no? Y debatimos también si fue necesario hacer tantas fotos que nos estamos cargando al Amazonas para hacer
una actividad que no hacía falta utilizar la inteligencia artificial a través del debate sobre la huella de carbono. Y finalmente, a cuarto de eso, autonomía y responsabilidad, uso autónomo para proyectos complejos. Uso autónomo quiere decir que el alumnado usa de forma autónoma la inteligencia artificial, pero tiene que entregarnos el log de prompts y ahí tiene que haber una conciencia sobre esa responsabilidad legal y propiedad intelectual. Es decir, no tan solo es citar la fuente que he utilizado, citar la herramienta que he utilizado, sino ser capaz de defender el resultado a nivel intelectual. Es decir, que se apropien del resultado, que aprendan. Llegamos al punto donde estamos discutiendo de verdad los docentes, que es la evaluación. ¿Cómo evaluamos todo esto? Antes habíamos comentado que teníamos nuestros grupos de expertos y uno era el equipo IA, pero también tenemos uno de evaluación formativa que hace ya 3 años que funciona y todavía discutimos, todavía tenemos docentes que un 4,8 es aprobado o no es aprobado. Estamos en esa discusión y nos llega la IA y la IA ha acelerado todo este proceso. Entonces, en el momento que una herramienta como la IA te permite pues, elaborar productos en segundos, el producto está claro que si la actividad está diseñada para que el producto sea lo que evaluamos, es difícil hoy en día. Por eso nosotros nos hemos planteado y estamos en esa discusión y estamos hablando con los docentes y es un punto que seguro que el debate continuará. Y el modelo CIA de Sistema de Evaluación e Integridad de la CONIA, que es un modelo de Vicent Gadea y que nosotros nos hemos, bueno, no apropiado, pero sí que utilizamos porque realmente está muy bien trabajado y aporta estas 3 ideas. Que una actividad tiene que ser auténtica, por tanto aplicar y que tenga sentido real, que sea resistente, o sea, que el alumno tenga que tomar decisiones, que sea al final una responsabilidad humana y que sea coherente con el uso que se permite, con aquellos niveles de los que hablábamos antes del uso de la IA. Pero para eso lo tenemos que llevar a la práctica y tenemos que dar herramientas a los docentes para que sea sostenible. Pensar que tenemos 30 alumnos, cuando hablamos de, no, es que lo importante es el proceso y que nos entreguen las instrucciones, la lista de profes, claro, 30 alumnos o exposiciones orales. Son los que somos profes, sabemos que 30 exposiciones orales de cualquier trabajo es de forma sostenible, es inviable, ¿no? Entonces, bueno, sí que estamos trabajando y ha sido esta mañana, ¿no? Aquello de decir de experimentar, ¿no? Pues estamos experimentando con diarios de aprendizaje, la defensa oral. Igual no hace falta que sean todos los alumnos ni todo el trabajo, sino cosas concretas. Trabajos en 2 fases, pues igual una fase con uso de la inteligencia artificial y una otra fase pues de forma autónoma, sin tecnología. Pero sí que dar un paso más, que no sea prohibir, cerramos el ordenador y solo papel y boli, que también puede ser en algún momento necesario, ¿no? Pero ahí sí que estamos en el debate y estamos experimentando y probando. Porque es una parte que preocupa a los docentes y da inseguridad, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo evaluamos? Ahí sí que pues, el debate continuará. Para ello es muy importante la transparencia y trazabilidad. Eso ha salido uno de los principios, ¿no? Si yo estoy utilizando la IA, de hecho, ha pasado muy rápido, pero nosotros en la primera diapositiva aparecía que habíamos utilizado algunas herramientas de IA para prepararla. Pues tanto los docentes, que es un modelo, como el alumnado tienen que declarar cuál ha sido el uso. Y aquí hablamos pues las instrucciones, qué ya se ha usado y para qué, y cómo es el documento final. Nosotros partimos de la idea, y de la buena fe, de que pues la norma es que se ha hecho, que la autoría es humana, que todo el mundo ha hecho su trabajo, ¿no? Y no declarar el uso de la IA sería considerado como un fraude. Entonces ahí es donde entraríamos, bueno, con las NOC y con estas cosas del reglamento. Y declaró, explica su influencia, demuestra honestidad y pensamiento crítico. Muchas veces hablamos de fomentar el pensamiento crítico, pero eso es una frase que dicha así está muy bien, pero ¿qué significa? Pues empezamos por aquí. Yo uso la IA, no me escondo y lo explico. De hecho, ya hemos puesto en práctica algunas actividades con IA, con los alumnos. En cuarto hicimos un proyecto en colaboración con el Observatorio de Ética de la UDG y los alumnos se sorprendieron que nosotros les permitiéramos usar la IA. Para ellos les parecía que era una herramienta pues, prohibida, que podían usar así de escondidas y que los docentes nunca les permitiríamos usarla. Era como una cosa que ellos usaban, pero era su trampa, ¿no?
y quedaron sorprendidos de que diseñáramos una actividad en que fomentábamos el uso de la IA de forma responsable, con unos criterios. Era una actividad que, pues, los juzgados y sentencias, pues, usaban la IA y ahí se trabajaba, pues, los sesgos de los que hemos hablado antes, la perspectiva de género, hasta qué punto podía ser válido una decisión para, bueno, una sentencia judicial. Y ahí empezamos a hablar de alucinaciones, de los sesgos de los que hablábamos. Los alumnos no sabían nada de eso, ni les sonaba lo que era una alucinación. Por, por tanto, ahí también tenemos un trabajo de alfabetización y de conciencia, ¿no? Es decir, es una herramienta que está disponible y la tenemos que usar para mejorar nuestro aprendizaje. Por eso es importante la transparencia. Y bueno, hemos diseñado, que seguro que lo iremos modificando porque estas cosas siempre pasa, que hasta que no lo utilizas no sabes si es útil o no, pero una cosa sencilla, que es pues qué herramienta se ha utilizado, con qué uso, pues una lista de las instrucciones de los prompts y la autoría, qué parte ha sido de la IA, qué parte es humana. Y en las reglas de uso las líneas rojas son claras, son clarísimas. Fraude y plagio acaba de hablar. En los exámenes, pues, uso sin permiso o la privacidad, introducir datos personales, crear deepfakes, manipulación, suplantación, herramientas no autorizadas, representativismo cognitivo. Estas son líneas rojas que tenemos clarísimas. Y luego hay usos permitidos que hemos como aceptado. Es que lo utilicemos para la personalización de aprendizajes. Se ha hablado mucho de cómo hacerlo para el DUA. Para inspiración creativa y lluvia de ideas, hablo de profesorado y hablo de alumnado, siempre con supervisión. Resolución de dudas como tutor virtual, para el metaaprendizaje y para la eficiencia docente y administrativa. Es importante destacar que la IA nos da mucho, ¿no? Pero siempre con supervisión. Claro, esto no se genera así como así. Dijimos que había venido la IA sin formación y esto no se supera con un curso de 3 horas o de 15 horas. Eso hay que programarlo y hay que hacerlo bien. Para nosotros había unas nuevas competencias que teníamos que tener los docentes. En nuestro caso, definir esos límites claros del uso de la inteligencia artificial. Adaptar los materiales, lo que decíamos antes. Lo primero que hicimos es, bueno, pues vamos a utilizarlo para adaptar materiales para todo el alumnado y supervisar y validar siempre. Esos son 3 criterios que tenemos que tener claros. Y luego, para el tema del alumnado, la honestidad total, ha hablado Rafa, declarar siempre el uso de las herramientas, asumir la autoría, he comentado antes, y el tema del pensamiento crítico, que nunca sustituya el pensamiento, nunca sustituya el aprendizaje, sino que lo haga mejor. Y en el plan de formación que sostiene todo este marco de uso de la inteligencia artificial en el Instituto Paralada, lógicamente atendía a las tres patas del sistema, ¿no? Profesorado, alumnado y familias. Ya hemos empezado. Rafa dice que para el año que viene lo vamos a tener concretado y esperamos que sí para septiembre, pero ya hemos empezado con esos talleres de alfabetización y prompts que ha comentado él de alumnado, que se sorprendieron, sí, de que pudieran utilizar la inteligencia artificial. Hicimos talleres sobre sesgos éticos y, de momento, el entrenamiento sobre cómo citarlo, pues está ahí, tenéis que citarlo. Para el tema del profesorado también hemos hecho talleres porque igual que el alumnado se sorprendieron de todo lo que hay detrás o de todo lo que implica utilizar una u otra herramienta de inteligencia artificial. Hicimos sesiones pedagógicas y estamos elaborando un banco de recursos de herramientas que podamos utilizar. Y en tema de familias también hicimos una formación o un taller para familias, debo decir con poco éxito de asistencia, pero vamos a insistir, porque vamos a elaborar unas guías de control parental y establecer estos canales de comunicación directa, porque realmente la familia no es consciente de lo que está sucediendo ahí. No es consciente, ¿no? En cuanto al banco de herramientas, pues el toolkit tenemos que tener en cuenta que fueran seguras, fiables, educativas y éticas. La línea roja es pues prohibido introducir datos personales, eso de los exámenes. Había profesores que escaneaban con los nombres de los alumnos y los subían, otros más
conscientes lo que hacían es poner TIPEX en el nombre del alumno y ponía un número, pero igualmente subían su producción sin problema. Prohibido también la generación de deepfakes o suplantaciones de identidad, prohibidísimo. Y el requisito legal, el consentimiento informado familiar explícito para mayores de 18 menores. Cada herramienta que utilizamos debe pasar estos 3 filtros, ¿no? Además del primero. El primero que aparece abajo tiene que tener un propósito pedagógico, si no, es decir, si lo puedo hacer sin inteligencia artificial, si la inteligencia artificial no me mejora lo que voy a hacer, pues no la autorizo, ¿no? Pero sí cumple con el tema de la protección de datos, sí, dónde lo sitúo de la tarea, en qué nivel cognitivo y sí, cómo verifico el aprendizaje, cómo evalúo que realmente ha habido aprendizaje ahí, ¿no? Claro, esto te hace pensar muchísimo, ¿no? Porque tienes que dar respuesta a estas preguntas o a estos filtros para hacer una actividad o no hacer. Evidentemente, este marco de uso, este protocolo, es vivo. Está en constante revisión, en mejora continua. Como hemos hablado, muchas de las cosas que se han comentado hoy es que la IA va muy rápido y los centros educativos no vamos tan rápidos, ¿no? El ser humano no tiene esa capacidad de adaptarse. También se ha comentado, ¿no?, que los centros somos conservadores y nos cuestan los cambios. Por lo tanto, tenemos esa revisión constante, ¿no? Bueno, como ha dicho ahora Carlos, si el uso de la IA nos está ayudando a mejorar el aprendizaje o no. Entonces, bueno, si no, no hace falta, ¿no? La evaluación pedagógica, el tema ético y legal que tratando con menores es clave y esa actualización del documento. Y aquí llegamos a la parte más importante de la charla de los 45 minutos de hoy. Llega cuando quedan ya, 2 minutos. El cambio real no está siendo tecnológico. El cambio real está siendo cultural. Este trabajo nos ha permitido hablar, nos ha permitido discutir sobre pedagogía a los compañeros y compañeras del instituto. Nos ha permitido o nos ha obligado a pensar más allá de la utilización de una herramienta tecnológica u otra. Y de eso es de lo que estamos más contentos. De haber cambiado la tertulia por el debate pedagógico. Porque los profesores son excelentes tertulianos en la sala de profes. Pero debate pedagógico fundamentado y fruto de la revisión constante entre nosotros, no estamos tan acostumbrados. Y eso es lo que nos ha hecho crecer y eso es lo que nos ha dado una cultura que nos sirve realmente como escudo. Entendemos que nos sirve como escudo de todos los problemas que puede tener la introducción de la inteligencia artificial en el centro. Evidentemente es como lo decía Rafa ahora un momento, es un documento vivo, es un documento imperfecto. Lo que estamos haciendo nosotros es imperfecto, además es inacabado. No lo tenemos, ¿sí? Pero estamos trabajando en ello y estamos trabajando de forma, digamos, muy productiva a nivel intelectual. Nosotros tenemos claro que la introducción de la IA en los centros no es un reto tecnológico, es un reto educativo. Y en el Instituto Perada seguimos trabajando, aprendiendo con nuestras inseguridades y ciertos miedos, pero con ilusión, porque estamos convencidos de que hoy, más que nunca, enseñar a decidir de forma ética, con criterio y creativa. El documento o el marco seguramente no es lo más importante que nos ha generado. Como decía Carlas, nos ha generado muchas más cosas. Nos ha generado conversaciones, nos ha generado un sentido colectivo, la responsabilidad colectiva y esa visión compartida de qué significa enseñar y cómo introducimos la IA en el centro. Y eso sí que es construir escuela, que es nuestro objetivo. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial ha entrado y sin pedir permiso, y entrará con nosotros o sin nosotros. Por tanto, la pregunta es si nosotros entraremos como educadores en esto. Pues gracias, y aquí tenéis nuestros contactos por si queréis seguir conversando. Nos encanta compartir nuestra experiencia, los materiales, o si no, simplemente hablar, porque esta conversación es muy necesaria en el mundo educativo hoy en día. Y bueno, dejamos el contacto, pero si queréis hacer preguntas, no sé si tenemos algún minuto, o todo el mundo ya está pendiente del sorteo.
Pero bueno, si tenéis alguna pregunta o comentario, si no, después podemos seguir hablando y conversando. Sí. Antes han preguntado, ¿no? ¿Qué reticencias o resistencias habíamos encontrado? Eh, nos hemos encontrado alumnos y familias que dan por hecho que saben usar la IA. Y a los alumnos, cuando les planteamos que haríamos un proyecto utilizando la IA para enseñar un poco pues, el uso, las implicaciones éticas, ellos estallan y dicen, pero ¿para qué? Si ya las sabemos usar. Y las familias, está claro que tenemos que hacer un gran trabajo, porque ellos creen que sus hijos ya saben usar la IA, que luego hemos comentado, incluso les compran o les pagan las licencias premium para que hagan mejores trabajos. Y es esa sobreprotección, ¿no? que existe hoy en día en la sociedad de facilitar a los hijos cualquier esfuerzo, bueno, eliminar los esfuerzos, y si la IA les ayuda, incluso les ayuda a sacar mejor nota. Y es curioso que esa falta de respuesta, ¿no? Porque no parece que sea una preocupación muy importante cuando está claro que también hay un gran desconocimiento de las herramientas que usan. Si a las familias, nosotros tenemos alumnos de 12 a 16 años, si les preguntamos sobre muchas de las cosas, mi hijo no bebe, mi hijo no tiene relaciones, mi hijo no usa la IA, bueno, entonces ahí está claro. Y en este momento los necesitamos más que nunca. Siempre han sido necesarios, pero nosotros podemos poner nuestro marco de uso, regular su aplicación dentro del centro, por si cuando salen en el bolsillo llevan su smartphone, su móvil, y ahí ya tienen la IA y es lo primero que hacen. Esa es una gran preocupación que tenemos, de cómo incorporamos a las familias como un aliado en este proceso de uso de la IA para mejorar el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Uh-huh. De hecho, es una situación, yo creo que natural. En un centro público de secundaria hay poca presencia de las familias en el centro, pero además aquí porque somos un montón de frikis de la inteligencia artificial que llevamos tiempo, pero en el mundo de fuera, si tú no la utilizas mucho analizando todo esto, nosotros hace un año, ¿no? Y si no, levantemos la mano, ¿no? Luego, hace 2 años, a finales del 23, cuando, oye, que ha salido una cosa que lo sabe todo. Y yo allí, explícame, no, hazme un resumen de la película Troya. La película Troya protagonizada. Esto es la bomba, ¿no? Pero desde el punto de vista de risa, ¿no? Y cuando hemos ido entrando, nos hemos ido dando cuenta de qué está sucediendo, ¿no? Lo hablábamos en el almuerzo. A nosotros nos descapacita, ¿no? Nosotros teníamos unas capacidades, utilizamos la IA, yo qué sé, para contestar mails complicados a las familias y tal, y nos damos cuenta de que cada vez lo utilizamos más, ¿no? Pero no te puedes discapacitar si no tienes capacidad, que es lo que sucede con el alumnado, que no sabe, ¿no? Entonces, aquí la familia esto lo desconoce. La familia dice, bueno, una herramienta más que hace unos trabajos perfectos, pues venga, si tendrá un 10. Y el nene o la nena, pues, ¿no? Y ellos, al no ser conscientes todavía del problema, pues una charla sobre inteligencia artificial, pues si sabemos más que nosotros, que copiamos en los exámenes, ¿no? Y ya está el problema. Dentro del plan de alfabetización incluye de qué manera hacemos difusión de todas estas problemáticas desde un punto de vista no problemático, sino es decir, que no nos preocupemos, pero que nos ocupemos, ¿no? Esta es la intención. Has comentado del problema de los móviles, pues ya tenemos una experiencia, ¿no? Que no nos vuelva a pasar y que actuemos un poco antes, ¿no? Porque los móviles todos hemos sido un poco cómplices. Seguramente intuíamos algunas cuestiones que nos preocupaban, pero bueno, tampoco actuamos en su momento.
pero ya hemos tenido esa experiencia. Entonces, la IA es mucho más disruptiva y más en el mundo de la educación, del aprendizaje, como decía Garra, si no tienes capacidad, ¿qué te va a descapacitar, no? Entonces, hemos vivido esa experiencia que no nos vuelva a ocurrir. Muchas gracias.